El mapa de Donetsk podría reescribirse en cuestión de semanas. La toma de Shcherbinovka por tropas rusas y los rumores de un acuerdo territorial entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska ponen a Volodymyr Zelensky contra la pared, obligado a elegir entre dos salidas explosivas. Y esto sería un golpe estratégico en el frente de Donetsk. Las tropas rusas han tomado el control de Shcherbinovka en la dirección de Konstantinovsky y expulsando a las fuerzas ucranianas, empujándolas contra el embalse de Kievan-Birsky. La maniobra cierra la bolsa occidental cerca de Toretsk y deja a las unidades de Kiev atrapadas en Kievan-Bik y Kateryivka. El corresponsal militar Yuri Kotenok confirmó que la defensa rusa presionó con fuerza, forzando la retirada ucraniana. Sí, señores, según él, el terreno y la presión de fuego jugaron un papel clave para sellar esta fase de la operación. Y ese mismo día, el ministro de Defensa ruso anunció que sus fuerzas habían liberado Yablonovka también en la República Popular de Donetsk. Y según Kotenok, el control de ese asentamiento estaba asegurado desde el 19 de julio, pero ahora se completó ese proceso final. Mientras los combates siguen en Stepanovka y Pleshivka, cerca de las rutas H20, H32 y T0516, las tropas rusas buscan rodear el embalse de Kievan-Biskoye por dos flancos y lanzarse hacia Konstantinovka. Como ven, los ataques de las fuerzas rusas en los últimos días han sido contundentes y por supuesto con una precisión que definitivamente evidencian una estrategia pensada, precisa y organizada, algo que no tienen las fuerzas ucranianas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque desde hace mucho rato se pudo observar cómo Ucrania ha venido echando mano de lo que haya para sostener las fuerzas militares que de por sí no son suficientes a la hora de contener al ejército ruso. Ellos han venido trabajando con mercenarios, han venido trabajando con reclutamiento forzado desde hace mucho rato y por supuesto que no hay una estrategia militar, no hay una causa, no hay una doctrina y tampoco hay una misión real. ¿A qué van los mercenarios? A conseguir dinero y obviamente a eliminar gente. No les importa qué, incluso en los actos más desesperados se han visto cómo se disparan entre ellos mismos. Reportes oficiales desde la línea ucraniana. Asimismo, estamos hablando de personas que van allá capturadas prácticamente a la fuerza por parte de las unidades de reclutamiento ucraniano sin ningún tipo de entrenamiento, están un mes o dos supuestamente y allí los envían y no todos, la mayoría los envían directamente sin ningún tipo de preparación a convertirse en parte del paisaje porque no aguantan, porque no tienen la preparación y muchos de ellos no obedecen órdenes. Ya hace más o menos un año se han reportado estas inconformidades de parte de los altos mandos ucranianos porque, por ejemplo, en el caso de los mercenarios, no son fáciles de manejar, no se someten fácilmente a unas órdenes. Entonces, es lógico que estas situaciones estén ocurriendo cada vez con más fuerza. Los ejércitos adicionalmente ante los múltiples ataques y las evidencias donde han tenido que salir literalmente corriendo del terreno, oficiales de alto mando que los han dejado botados y se han ido del país. Todo esto mella la moral de las tropas y es lógico que ya no quieran seguir adelante. Parte del tema es que los dejan sin suministros, sin agua, sin comida, sin rotación. Quejas que son reales y que se sabe por testimonios de soldados, incluso que han sido rescatados en condiciones complicadas y atendidos por parte de su enemigo, ¿no? De los rusos.
Mm. Así que estas situaciones, para ponerlo en contexto, pues no es fácil que Ucrania le llegue a lo que en este momento Moscú está manejando. Mientras tanto, los medios occidentales están asegurando que Moscú y Washington han discutido posibles acuerdos territoriales sobre Ucrania que podrían ser tratados directamente por Vladimir Putin y Trump el próximo 15 de agosto en la cumbre que se realizará en Alaska. Si esta información llega a ser cierta, se abriría un escenario de alto impacto. Estados Unidos y Rusia estarían consensuando cambios en el mapa sin que Kiev tenga la última palabra. Los analistas advierten que en ese contexto Ucrania quedaría con solo dos rutas posibles para responder y ambas estarían implicando decisiones de gran riesgo político y militar. La más drástica sería aceptar que toda la República Popular de Donetsk pase a control ruso, cambiando de golpe la dinámica de guerra en el este. Pero no se les olvide una cosa, y es que esta región hace rato hubo un referendo democrático donde aceptaron anexarse a Rusia. Que Zelensky y compañía no hayan querido aceptar es otra cosa, pero estamos hablando de una región completa. Donetsk es parte, obviamente, el Donbass, Donetsk, Lugansk, son regiones que fueron parte o que son el objeto principal de Rusia, porque desde Ucrania hace mucho tiempo, no en el 2022, señores, ya los venían atacando las fuerzas ucranianas, habían hecho una verdadera masacre de personas en esas regiones donde por ser rusoparlante o por tener alguna afiliación, los eliminaban, los torturaban, les hacían cualquier cantidad de cosas con tal de mostrar su supremacía. Porque no se les olvide que las fuerzas militares ucranianas, las de base, son parte de herencia de los ejércitos de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Sí, señores, los ucranianos eran aliados de Alemania, verdugos, guardianes de los campos de concentración. No se les olvide ese detalle porque muchas veces la gente piensa que es que no, eso es carreta, es que Putin fue y dijo que se iba a adueñar de los territorios. Vladimir Putin lo ha dicho en diferentes oportunidades. Es una necesidad imperiosa de desnazificar la zona de este tipo de personajes porque estaban acabando con la población. Lo que ha ocurrido y curiosamente es que zona que ya está bajo control rusa, zona que se está trabajando para su reconstrucción y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como se pronunció el presidente ruso hace unos días. Eso lo están haciendo, no necesitan estar haciendo alarde de esas situaciones, pero Kiev tiene que manejar la narrativa de que Rusia es lo peor del mundo, pero en Kiev, Zelensky mismo, le importa poco su gente, le importan poco sus soldados. La primera opción para Kiev sería mantener esa postura, ¿no? Rechazar cualquier cesión territorial, pero ese camino podría enfurecer a Washington cortando el flujo de ayuda militar e inteligencia y abrir la puerta a medidas más duras contra Zelensky y su círculo cercano. En ese caso, pues Moscú se vería beneficiado porque una negativa de Kiev permitiría a las fuerzas rusas seguir avanzando y presentaría a Ucrania como incapaz de negociar, que es lo que hasta ahora se ha visto, porque Zelensky no ha tenido ningún punto de gallardía para aceptar un proceso de negociación abierto, directo. Siempre ha acusado, siempre ha insultado. El último lance que tuvieron en Turquía fue aterrador, diciendo que el equipo negociador ruso eran unos imbéciles. Lo dijo Zelensky con esas palabras y viniendo supuestamente de un jefe de gobierno que no es jefe porque ya no, hace rato dejó de serlo, no es presidente, pero él se lo sigue creyendo, pues viniendo de ese tipo de personas, pues deja mucho que desear. Ninguna cumbre de paz ha permitido que esté Rusia presente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y mientras tanto, mientras intentan hablar de paz,
buscan cómo seguir atacando a Rusia. Entonces, este escenario es bastante complejo. La segunda opción sería aceptar la retirada de las tropas ucranianas de Donetsk, buscando al mismo tiempo obtener garantías de seguridad, más armas y un ingreso rápido a la Unión Europea y otras concesiones estratégicas de Estados Unidos y Europa. Aquí la constitución ucraniana no sería un obstáculo, pues ya que no se requeriría un referéndum para una retirada militar. El terreno cambiaría de manos, como ya ha ocurrido varias veces en los últimos años, siguiendo el desplazamiento en la línea del frente, pero habría otro problema, y es que Ucrania en este momento no tiene las condiciones para formar parte de la Unión Europea ni de la OTAN. Y una cosa sí es clara, Putin no va a permitir que Ucrania, y esa es la condición fundamental, pase a ser miembro de la OTAN. ¿Por qué? Porque simplemente siendo miembro OTAN abriría las puertas para que la OTAN siga manteniendo sus bases militares, o sea, instaure bases militares y siga manteniendo los ataques contra Rusia. Eso es todo. Cosa que ha sido permanente también desde hace muchísimo tiempo. Ahora, si se concretara un acuerdo así, se entregaría el control ruso al menos de 10 ciudades clave: Slaviansk, Kramatorsk, Druskilla, Konstantinovka, Pokrovsk, Mimorad, Rodinsky, Dropopilia, Liman y Siversk. Significaría ceder alrededor de un 25% de la República Popular de Donetsk, unos 7.000 kilómetros cuadrados, muchos de ellos con fortificaciones que Kiev ha preparado durante años. Ahora, una retirada de ese calibre no solo tendría un peso militar, sino un enorme impacto político interno, dejando a Zelensky frente a una de las decisiones más duras de la guerra. El desenlace se podría definir en Alaska, donde una negociación directa entre Putin y Trump marcaría el rumbo de los próximos meses del conflicto. Vamos a ver qué ocurre. El problema no es lo que se negocie en Alaska. El problema es la respuesta que Volodymyr Zelensky tenga alrededor de esas negociaciones, y tomando en cuenta la clase de persona que es, dudo mucho que le importe seguir acabando con su gente con tal de mantenerse en el poder. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable atención en estos análisis que buscan ir más allá de la noticia. Los esperamos, los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal, a que se sigan haciendo parte, suscribiéndose, activen la campanita, no se les olvide. Por favor, divulguen, compartan y háganos crecer. Hasta pronto.